Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Luces, Cámara, Popcorn. Hoy en el set tenemos a un invitado súper especial que es Jairo Bustamante. Él es director guatemalteco. Tiene una obra bellísima que se llama Excanul, que pudimos verla aquí en nuestro país, y tiene ahí otras pendientes que esperamos verlas pronto. Así que agradecemos a Jairo por estar en nuestra compañía. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, muchas gracias a ustedes. Ya pueden ver todas mis películas. En movies.com están las 3. Excelente, excelente. Así que luego de la entrevista vamos a tener material para poderlas ver. Así que ya más adelante vamos a proporcionar el link para que las podamos ver. Pero antes de todo eso, Jairo, me gustaría que comenzáramos con el principio, que nos contaras tu historia, cómo fue que llegaste a incursionar al cine. Cuéntanos. El cine llegó como resultado de una gana de contar historias. De verdad, yo quería como ser contador de cuentos, ser contacuentos. Intenté un poco la literatura, pero fue un arte en el que no me encontré muy cómodo. En esa época, digamos que yo creo que la situación de El Salvador era la misma, ¿no? No teníamos como idea de de qué significaba realmente el audiovisual como arte, no teníamos idea de dónde estudiarlo. Nuestras escuelas de arte eran escuelas que se enfocaban a al arte clásico, entonces con esa limitante de información empecé empíricamente a encontrarme poco a poco con el cine. Yo crecí aparte en un pueblo en donde no había salas de cine, o sea que yo fui a una sala de cine casi que hasta mis 12 años. Antes de eso nunca había estado en una sala de cine. Pero había muchos cafés en mi pueblo en donde los turistas iban dejando VHS, se iban dejando películas, iban intercambiando películas, o los extranjeros que vivían ahí, y se había vuelto como una especie de cineclub. Esos cafés se volvían como un cineclub, y ahí empecé a descubrir el cine europeo. Entonces decidí que quería estudiar cine, y en Guate no había manera de estudiar cine, entonces lo que hice fue irme por un bachillerato en publicidad, porque encontraba en la publicidad un poco los medios del audiovisual, la técnica por lo menos. Y luego cuando fui a la universidad hice comunicación social con la gana de aprender a comunicar. Mientras ahorraba, todo esto ya tenía como un plan que era ahorrar para irme a estudiar afuera, y empecé a trabajar a los 10 años a los 16, perdón, para cumplir ese plan. Y cuando tenía el dinero suficiente me fui a Francia a estudiar cine allá. Y estudié en una escuela estudié dirección en el centro. No, eso fue en Italia. Estudié dirección en el Conservatorio de Cine francés, y cuando estaba estudiando dirección en Francia, yo creo que la parte más difícil fue realmente ponerme al día culturalmente hablando. Digamos, llegar a una escuela de cine, estar al lado de todos los otros estudiantes de cine que iban a entrar conmigo, y no tener esa cultura del cine como la tienen los europeos, no haber visto los grandes clásicos, no entender los códigos, no saber leer el cine entre sus diferentes layers, sino que solo leer la primera impresión que me dan. O sea, yo me recuerdo que ni siquiera sabía hacer una sinopsis de una película para hablar de la película. Yo normalmente contaba la película tratando de hablar de ella, ¿no? Entonces fue muy duro por ese trabajo de nivelación, no solo de nivelación de cultura cinematográfica, sino de nivelación de todo tipo de cultura y de todo tipo de arte. Y eso que yo venía de una educación bastante privilegiada, digamos. Entonces, a partir de toda esa lucha para nivelarme, encontré que lo que más me hacía falta era, de alguna manera, el dominar bien un guión para seguir mi sueño, que era contar historias.
Y entonces decidí hacer un masterclass de guión y me fui a Roma a estudiar guión en el Centro Experimental de Cine. Y ahí descubrí el neorrealismo italiano, y ahí descubrí lo parecido en energía, en caos y en necesidad de una justicia social que los italianos tenían y que se parecía mucho a lo que Centroamérica vive, ¿no? Entonces empecé como a interesarme por el neorrealismo italiano y me quedé muchísimo tiempo ahí porque la siento muy próxima, como ola de expresión. Ok, y eso fue, y luego de eso uno no para de estudiar, ¿no? Pero digamos que eso fue los inicios fueron esos. Ahí fue donde te enamoraste del cine. Sí. O bueno, por el amor del cine hice todo eso, digamos. Ok, ¿quiénes podrías decir que son tus referentes cinematográficos en ese aspecto? Sabes que tengo un montón. Yo creo que conforme las épocas van cambiando, uno también va cambiando de referentes cinematográficos. Conforme las películas que vas haciendo, también te vas como encaminando a buscar otro tipo de referencias. Pero sin duda, digamos que de alguna manera el movimiento italiano del neorrealismo me tocó muchísimo. De alguna manera el cine francés también, porque me enseñó muchísimo, aunque también hay movimientos que descubrí mucho más tarde, como los movimientos del cine japonés, que me parecen muy, muy interesante. Creo también que hay algo de muy similar entre las culturas mayas, sobre todo, y la cultura japonesa, en donde podemos desde un punto de similitud contar historias. También creo que, y sobre todo creo que también son industrias que no solo me impresionan por su capacidad artística y su capacidad de contar historias, sino me impresionan por cómo se han mantenido independientes durante tantos años. Que eso yo creo que es algo que nosotros, como países que definitivamente no tenemos una industria, deberíamos empezar a estudiar para cuando logremos armar una industria podamos soñar en que esa industria se pueda mantener lo más posible como una industria independiente. Eso no significa no hacer coproducciones, no significa no tener apoyos, pero de alguna manera creo que son industrias que son ejemplo contra los grandes majors, que solo hacen como un cine prefabricado y listo para consumir, sin tener que leer todas las diferentes lecturas. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es ese choque que se da entre tus estudios en Europa y luego venir a producir aquí a Centroamérica? No fue para nada un choque. Yo creo que los choques en estas situaciones pasan cuando las cosas no están previstas o cuando se te imponen. Ajá. Yo había previsto estudiar fuera, pero filmar acá, o sea, por lo menos empezar a filmar acá mis primeras películas. Entonces, como parte de esa planificación y de ese trabajo que hice para llegar a esa planificación, no tuve ningún shock, ¿no? Luego sí es cierto que cuando yo empecé a filmar en Guatemala y que también al mismo tiempo filmaba en Francia, nuestra situación de precariedad era mucho peor. Pero igual yo te estoy hablando realmente del 2009 para acá, y en 10 años crecimos un montón. Crecimos un montón como industria, otro montón de gente que se formó fuera está regresando, otro montón de gente se autoformó en nuestros países. Yo sí creo que ahorita estamos como en un momento en el que en la región somos capaces de mantener producciones grandes y de calidad comparable a la calidad internacional. Jairo, ¿tuviste tú también apoyo de parte de tu familia para poder continuar tus estudios? ¿O qué pensaban ellos cuando tú les decías que querías estudiar cine fuera de Guatemala?
Mira, yo creo que el apoyo no fue como el apoyo que uno podría soñar, pero por lo menos fue un apoyo en el que nunca hubo una negación o ninguna traba o ningún problema frente a eso. O sea, cuando yo dije que quería estudiar cine, y aunque no entendieran qué era eso, nunca me dijeron no, nunca me pusieron miedos, nunca fragilizaron la idea. Es más, era como, bueno, ¿te interesa estudiar? Como nosotros no sabemos nada, ¿qué podemos hacer para apoyar, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de empezar a trabajar muy, muy chiquito en una agencia de publicidad muy buena y empezar a ahorrar dinero de esa agencia de publicidad. Y mi madre de su lado estaba ahorrando para pagarme mis estudios. Y sí recuerdo que cuando llegamos a sentarnos así como, bueno, me voy a ir a Francia a hacer mis estudios, ¿cuánto tenés? Le pregunté a mi mamá me dijo, ¿cuánto? Y yo tenía mucho más que ella, porque yo todo el dinero solo lo ahorraba, ¿no? Ella era la que pagaba mi vida, básicamente. Entonces, de alguna manera estaba súper orgulloso de eso. Entonces, sí, siempre. Y luego, no solo fue ese apoyo, sino que cuando yo ya decidí venirme a filmar a Francia, Guatemala, quería hacer las cosas como en un orden lógico y en un orden profesional, por llamarlo de alguna manera. Entonces monté una casa productora y necesitaba asociarme con alguien, entonces le pedí a mi madre que se asociara conmigo y se asoció conmigo. Desde ese entonces trabajamos juntos y se volvió de alguna manera productora porque le tocó, ¿no? Entonces empezamos como a producir películas. Ok, buenísimo. Entonces, por eso te decía que no es como todavía como uno lo puede esperar en el cine, sino es más como un apoyo general, no es un apoyo de lo que hagas, ahí voy con vos. Entonces creo que es el apoyo más importante. Definitivamente. Buenísimo, Jairo. Ahorita estamos con Jairo Bustamante, quien es director, productor y guionista guatemalteco, y pues él ha sido considerado o es considerado como uno de los directores preferidos para revolucionar el cine, de acuerdo a una lista que publicó John Bunho. Así que manténganse pendientes, continuamos después de estos comerciales. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos un invitado internacional, Jairo Bustamante, quien es director, productor y guionista guatemalteco y nos está compartiendo su pasión por el cine. Y ahora vamos a hablar más detenidamente acerca de sus 3 largometrajes. El primero, el que lo hizo famoso y de que también hizo famoso a Guatemala a nivel internacional, Ixcanul. Cuéntanos cómo nace la idea de Ixcanul. La idea de Ixcanul, las 3 películas hacen parte de un mismo concepto, digamos, de un tríptico del que yo quería hablar desde el inicio, que son 3 de los grandes insultos en Guatemala que más se utilizan, que más se perpetúan y que de alguna manera más afectan, más alimentan la gran enfermedad que padecemos nosotros como humanidad, que es la discriminación. Entonces, el primer gran insulto que utilizamos en Guatemala es indio. Y cuando nosotros sabemos que indio tiene una connotación negativa hacia los indígenas guatemaltecos y que de alguna manera lo que estamos haciendo es insultando y burlándonos de nuestros orígenes, eso quiere decir que somos un pueblo que se auto-menosprecia. Sí. Y para mí esto es completamente absurdo. Nunca podremos realmente ir más adelante si desde el inicio nos insultamos por ser quien somos. Entonces, eso es una cosa que me preocupaba muchísimo. Y quería hablar del tema indígena, y no solo del tema indígena, de ese tipo de discriminaciones, sino de todas las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas en Guatemala. Uh-huh. Y, por ejemplo, una cosa es tener ya el sello de indígena, que eso en Guatemala la gente trata de esconderlo, porque si no ya es parte ya te discriminaron. Uh-huh. Otro es si sos indígena y sos mujer, si sos indígena y sos mujer soltera, si sos indígena y sos mujer soltera
menor de edad, si sos indígena, soltera menor de edad, y no tenés estudios, y si no hablas español, y si, o sea, realmente es muy sufrido, Sí. y tenemos una capacidad de ir buscando más y más y más cosas para ponerle encima a la gente y poder seguirla discriminando, porque hemos sido nosotros mismos víctimas de la discriminación. Entonces lo que hacemos es discrimino antes de que me discriminen. Esa cosa me pareció terrible, ¿no? Me parece terrible todavía de mi sociedad. Y tenía ganas de hablar de ello, tenía ganas de hablar de cómo se fragilizan las personas cuando uno no las mira con empatía, cuando uno no las mira como iguales, cuando uno no las mira como lo que son. Entonces, la idea era hablar del tema indígena, y de pronto mi madre conoció a una mujer que se llama María, y que nos contó su historia increíble. Entonces, basada en esa historia, yo me pregunté cómo se llega hasta ahí, ¿no? O sea, cómo se puede ser una víctima tan víctima. ¿Cómo te pueden robar algo del interior de vos mismo? Y entonces esto está muy liado a la historia de Guatemala. Guatemala fue uno de los primeros países de exportación mundial de niños, de manera legal, entre comillas. O sea, hubo mucho desorden durante ese periodo, digamos, y mucha gente se aprovechó de ese desorden. Y entonces la historia está basada en eso. La historia está filmada en el volcán de Pacaya. Filmamos ahí en un periodo en el que el volcán estaba bastante activo. En algún momento incluso hizo erupción y tuvimos que salir huyendo del volcán. Entonces, es una historia que fue una historia muy linda de filmar, porque la preparación fue muy importante. Pasamos muchos meses juntos preparando la película. También pasamos mucho tiempo juntos viviendo en el volcán para hacer la película. Entonces creo que todo eso como equipo nos unió un montón, y creo que se siente la película. El resultado de un equipo que sabía lo que estaba haciendo, y de una familia actoral que al final se convirtió en una familia, digamos. Ok, esta película está en lengua maya, ¿no? Esa película está hablada en idioma cachiquel, que es un idioma maya, el segundo más hablado de los idiomas mayas de Guatemala. Y es un idioma... Yo quise hacer la película en cachiquel, en primero porque la mujer maya que me la contó es cachiquel, y en segundo porque yo crecí en una comunidad maya cachiquel, entonces tenía muchas ganas de hacerle ese honor a esa película. ¿Fue muy complicado para el crew poder filmar en otro idioma? No, la verdad es que no. Teníamos el guión escrito. Normalmente durante los ensayos tuvimos bastante apertura a la improvisación, y la improvisación nos fue llevando a que cada vez que improvisábamos iba saliendo mejor, íbamos cambiando los diálogos, hasta que en algún momento ya cerramos la parte de cambiar diálogos y dijimos, bueno, guardemos los diálogos estos. Ya sentimos que son con los que mejor nos sentimos, o con los que más cómodos nos sentimos. Y a partir de ahí, digamos que ya teníamos el guión, los actores todos eran bilingües, todos son bilingües, entonces de alguna manera ellos me servían de árbitro y me decían, no, aquí nos equivocamos, acá hubo una palabra que estuvo mal dicha, aquí hubo una mala entonación, entonces volvíamos a repetirlo. Y el ingeniero de sonido tuvo que hacer un montón de esfuerzos. Él sí tenía que ir leyendo fonéticamente el idioma cachiquel para ir ubicándose, pero al final fue un trabajo muy grato. De verdad que el idioma no fue una barrera, para nada. Aparte era un equipo muy internacional, estábamos en el equipo, solo en el equipo ya hablábamos cachiquel, hablábamos español, hablábamos inglés, hablábamos francés, japonés, o sea, había gente como de todos lados trabajando. Entonces eso hizo también que
que todo el mundo hiciera un esfuerzo para adaptarse a los diferentes idiomas que se hablaban. Otra curiosidad también de Ishkanul es que la mayoría de actores no tenían experiencia en actuación, ¿verdad? La mayoría de actores no tenían experiencia, pero eso es como, digamos que es una cosa bastante normal, que yo creo que a todos en la región nos pasa, y es que cuando uno hace un casting para una película, muy pocas veces haces un casting con actores de cine, porque los actores de cine que tenemos en la región los contamos con las dos manos, ¿no? Entonces, luego de eso, o te abrís un poco a los actores de teatro, o te toca hacer un casting de talentos con gente a la que le veas madera y empeces a trabajar con ellos. Entonces, así fue como hicimos el casting con Ishkanul. Hicimos un casting. María Telón, que hace el rol de la madre, hacía parte ya de un grupo de teatro de calle. Y algunos otros del grupo actoral también, pero la mayoría sí la fuimos como encontrando en una comunidad que se llama Santa María de Jesús, y después con ellos hicimos una preparación como de 6 meses, pero de 6 meses antes de empezar a filmar. Ok, buenísimo. Ahora cuéntanos sobre la segunda parte de esa trilogía, que es Temblores. Temblores hace referencia a ese segundo gran insulto, que es hueco, no sé, es como marica, es utilizado solo para los homosexuales hombres. Entonces, es un insulto que a mí, que es como el segundo así en su fuerza, ¿no? Pero fuera de que sea un insulto homofóbico, hay algo que me interesa mucho en la manera de utilizarlo, porque normalmente se cree que un hombre homosexual se feminiza y que feminizándose se rebaja. Entonces realmente este insulto vehicula muchísimo más machismo y misoginia que solo homofobia. Y entonces me interesaba muchísimo hablar de eso, porque en el fondo, si lo analizas así y te das cuenta que la mayor parte de la población en Guatemala es indígena y que la mayor parte de la población en Guatemala es mujer, realmente lo que nosotros estamos haciendo es rechazando nuestras mayorías. Y luego cuando le unís el tercer insulto, que es comunista, que no tiene nada que ver con la ideología política, sino es más utilizado para todo aquel que se considera enemigo de la patria, ¿no? Como los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos sociales, los defensores de derechos individuales, los que están en busca de la verdad, de la memoria histórica. Entonces, al final, si metes a toda esa gente, te queda un 9% de la población que son hombres blancos, que son los únicos que no tienen un insulto propio y que pueden insultar a los demás, ¿no? Entonces, al final, vivimos en una sociedad latifundista, en el fondo, en donde todos los otros son discriminados menos ese grupito. Y eso me parece tan absurdo y sobre todo me parece tan interesante como por medio del lenguaje vas aceptando, normalizando y reproduciendo la discriminación. Definitivamente. Por eso me interesaba trabajar estos 3 temas, por eso es que me enfoqué a eso. Ok, ¿no te dio miedo la controversia que pudo haber generado esta película? Sí, también la primera, pero digamos que yo nací con miedo en este país. Entonces, de alguna manera, todo nos da miedo. Y si queremos que las cosas cambien, lo primero que hay que cambiar es que aunque te dé miedo, lo hagas. Ok. Y hablando de miedo, La Llorona es tu último trabajo. Cuéntanos sobre ella. Y La Llorona habla de eso, de esos comunistas, ¿no? Que son todos aquellos que están en contra de lo que dice el gobierno, que sigue siendo de alguna manera un gobierno militar. Entonces, yo con La Llorona quería hablar de la historia reciente de Guatemala,
del conflicto armado, de las víctimas del conflicto armado. Y cuando digo víctimas del conflicto armado, estoy hablando de las víctimas en general. Y sobre todo del genocidio de los pueblos indígenas. Entonces, realmente yo veo muy difícil que en un lugar en donde los derechos humanos se respeten, un genocidio pueda darse. Entonces, este es realmente nuestro sello, es que nosotros no lo respetamos. Entonces, y no solo eso, sino que después, una vez que se dio, las acciones que se quieren utilizar para sanar, si es que se pudiera sanar, lo que pasó y el sufrimiento de quienes heredaron y quienes perdieron familia y todo eso, no es respetado. Entonces hay pero la gente no quiere hablar de eso. No sé cómo es en El Salvador, ustedes con su guerra, yo creo que ustedes tampoco quieren hablar de eso. Entonces son nuestros sistemas que prefieren silenciar pensando que si no se habla va a desaparecer. Y no, se pudre y cada vez se pudre y cada vez es peor. Entonces La Llorona es un poco eso. Las cosas se pudren hasta que un día es peor y te aparece La Llorona. Buenísimo. Jairo, definitivamente yo lastimosamente solo he podido ver Ishkanul, pero me interesa ver las otras dos películas porque los temas que mencionas están súper interesantes. Me gustaría que nos dijeras a dónde podemos ver tus películas. Se pueden ver en movies.com, escríbelo por ahí en las redes, mowies.com. Qué excelente. A nuestra audiencia, para que puedan ver también las películas y las puedan disfrutar desde su casa, aquí les dejamos el link para que lo puedan revisar. Y vamos a una pausa comercial, no nos cambie y continuamos con esta entrevista con Jairo Bustamante, quien es director, productor y guionista guatemalteco. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta interesante entrevista con Jairo Bustamante, quien es director y productor y guionista guatemalteco. Jairo, cuéntanos cómo es o cuál es el impacto que han tenido tus películas en el cine latinoamericano. Tengo entendido que han viajado por muchos festivales. Me gustaría que también nos dieras un breve comentario sobre cómo ven el exterior al cine centroamericano. Ya, yo creo que en el exterior nos tienen mucha curiosidad, tienen muchas ganas de ver qué estamos haciendo, entonces nos abren las puertas. Yo tuve la suerte de empezar con Ishkanul y ganarnos un Oso de Plata en la Berlinale, y después de eso seguir en la Berlinale también en la selección de Panorama con Temblores, y luego estar en Venecia, en Venice Day con La Llorona y ganarnos el premio de Venice Day de Mejor Director. Y no sentí que hubiese realmente ningún rechazo como contra nuestro cine. Es más, sentí que hay como una gana de abrirnos la puerta para que entremos. Creo que estamos en un buen periodo. Creo que ahorita hay como una buena ola de directores y cineastas centroamericanos que se perciben. Yo me los topo y les tengo mucho cariño, y hay una como hermandad muy bonita cuando nos encontramos en festivales con los centroamericanos. Hay una cosa triste que nos pasa, y es que siempre ese reconocimiento tiene que ser fuera, ¿no? O sea, nos toca ir a Europa para ver nuestro propio trabajo, nos toca ir a Europa para intercambiar entre nosotros. Es muy difícil que estos intercambios se den en Centroamérica, y espero que pronto encontremos esa manera de reducir estas brechas que tenemos entre nosotros. ¿Qué crees que le hace falta al cine centroamericano para poder triunfar, para poder ser más grande de lo que es? Fondos. Esto es como lo que cualquiera te diría, ¿no? Pero es como, creo que fondos, también responsabilidades de los gobiernos, creo que responsabilidad real de darse cuenta que el cine no es solo un trabajo de artistas bohemios y hay mis gordos como lo hacen de bien o no. Es memoria del país, es memoria cultural,
es ventana cultural, son anzuelos para inversiones, son anzuelos para turismo, conlleva un montón de otras industrias en el mismo tiempo y creo que sí, cada uno de nuestros países se vuelve responsable y crea un fondo que nos permite hacer coproducciones entre nosotros, iremos teniendo una cosa mucho más sólida para ir creando nuestras historias desde nuestras propias voces. Makahan lokalak nakatif olak yo ni katuh chaba lokalak yo lokalak taqahi patanaqati hunak makahan de hunak katif lichin de balkwal lichin no khatay chi os kashtir kulbek من كنت بقناعة تشجعك لهم قشرتين اشتكوا هيك أنا خيال شوت قارني بخوة شري بالكوال قارني بخوة شري بالكوال María, que quiero que no chaval. Tanchka koy kanile Chiriga Paris, Canul, Corea, Estados Unidos. Kuni Malajay. Eiri Kosig. نشيخ تعبيره نعم أحد Karuma Kare. Shaka Kosig na Hong Kawi Kinta Apachuaga. Shika no la mía, ¿la? بچانو كشتي مواخبي چنكم بيو إيه كلاش تنين شبا نياخو لقب أشتريش قانون شريا بيب شنكي بوسنينا خلا إيخت أنا أبتشوش يكشف سيبنا خد الجامعة هذا هو وكمان خدت ما يزعمني Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Nos recuerdan que entre 1982 y 1983 las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3,000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio. Mi papá a ti te ha contado todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás está atrás. ¿De qué lado estás? هيك أنا لغاية التير النم إيك أخي إنكشك أخي نشيئين ¡Esa nueva empleada! Tiene 2 hijos. ¿Con quién lo dejará mientras trabaja aquí? Ya se murieron. Con todo lo que le están haciendo es normal que se vuelva loco.
Jairo, me gustaría que aprovecháramos el cierre nada más para que mandaras ese mensaje a todos aquellos que están interesados en querer hacer cine y desde tu experiencia pues los invita a ser parte de este arte tan bello. Mira, no sé si hay un mensaje realmente para motivarlos. Yo creo que los que quieren hacer cine se automotivan y esa es una de nuestras grandes fuerzas. Creo que realmente es tan duro que todos los que hacen cine están súper motivados. Decirles que tengo muchas ganas de ver sus trabajos futuros. Eso me gustaría mucho, decirles que tengo muchas ganas de que nuestro cine viaje en nuestros países y que viaje bien, ¿no? Que viaje con distribución, que viaje con reportes de taquilla, que viaje, que nos sirva para que esto crezca como industria. Entonces, por ahí nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a Jairo Bustamante, director, productor y guionista guatemalteco. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, gracias. Y no se olviden, Canul, Temblores y La Llorona, las 3 en Movies. Definitivamente luego de esto tenemos cosas que ver, así que muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.